El fútbol te da, el fútbol te quita. Hablemos de la derrota del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, ¿por qué comencé este video diciendo que el fútbol te da y el fútbol te quita? Sencillo. El Deportivo Pasto contra Envigado ganó con un gol, autogol, desvío, bueno, etcétera. El gol, sea la manera en la que se haya conseguido el gol en Envigado, fue más que suficiente para que Deportivo Pasto se llevara los 3 puntos en aquella ocasión. Ahora, ¿qué pasó en Medellín? Sencillo, un desvío del Pipe Jaramillo fue más que suficiente para que Medellín se llevara los 3 puntos y así Deportivo Pasto sumara una nueva derrota. Entonces, el fútbol es así. Si nos vamos a las maneras, si nos vamos al desarrollo del partido, quizás los 3 puntos para el Medellín fueron mucho premio. Otros podrán decir, no, Medellín estuvo atacando todo el partido, mira la cantidad de remates, mira la posesión, es justa la victoria. Son diferentes puntos de vista, todos estos son válidos, pero vayamos desglosando un minuto a minuto todo lo que fue todo lo que pasó en el partido para llegar a una conclusión certera. Bueno, el día de hoy, como era de esperarse, el Deportivo Independiente Medellín salió como una tromba a buscar y a comerse vivo al Deportivo Pasto. Era apenas evidente, tenía 25.000, 27.000 personas empujándolo, 25, 27.000 personas alentando, todos en pro de una victoria del poderoso de la montaña, y así se hizo sentir desde el minuto 1 con un remate de Chaverra que se fue desviado. El poderoso de la montaña mostraba bastantes variantes ofensivas, las cuales son muy interesantes. Previo a este partido contra Deportivo Pasto, el Medellín a Llaneros lo arrasó, se lo pasó por encima, le ganó en aquella oportunidad 3-0, un 3-0 que, teniendo en cuenta todo lo que se comió el Medellín en aquella noche, se quedó corto. Entonces, teniendo eso en cuenta, era apenas esperable que el Medellín propusiera o se implantara de esa manera que se plantó en el estadio, en el Atanasio Girardot, y era apenas entendible que se quisiera comer vivo al Deportivo Pasto. Un Deportivo Pasto que, a pesar de que los nervios iniciales parecía que le iban a ganar, no fue el caso. Pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos y el equipo se fue acoplando poco a poco en el Atanasio Girardot, iba haciendo su juego, un juego defensivo que lo caracteriza a lo largo de esta liga, un fútbol que no es tan vistoso, hay que decirlo. El Deportivo Pasto no es un equipo que enamore a primera vista, pero sí es un equipo que es práctico, defiende bien, es ordenado atrás, las líneas del Deportivo Pasto siempre están juntas, siempre están abroqueladas, cuando el defensa no responde a veces está el lateral para hacer las coberturas. Eso es Deportivo Pasto y eso se estaba viendo. Por los lados del Medellín, cada vez que pasaban los minutos se miraba un Medellín un poco más desesperado. Ya mirábamos que desde el minuto 10, desde el minuto 15, los remates de larga distancia estaban siendo protagonistas por parte del poderoso. Lo intentaba uno, lo intentaba otro, lo intentaba Chaverra, lo intentaba Sandoval, lo intentaba hasta los mismos defensas centrales desde larga distancia, pero los defensas del Deportivo Pasto estaban bastante concentraditos. Aunque esto de estar ahí defendiendo muy cerca de tu arquero, estar ahí pegaditos, a veces te puede ser contraproducente porque tantos remates, uno se te puede desviar y se puede ir al fondo de la red, como pasó en el minuto 47, minuto 48, aunque a eso ya vamos a llegar más adelante. Deportivo Pasto jugaba con fuego, su estilo, su planteamiento era un tanto peligroso, pero hasta el minuto 45 era un planteamiento bastante efectivo, porque si vamos a ver el compilado, si vamos a ver todo el resumen del partido, la jugada más clara del Deportivo Independiente de Medellín llega sobre el minuto 44, donde un remate a quemarropa lo saca muy bien el arquero Andrés Cabezas, un Andrés Cabezas que en el inicio, en la previa, dejaba dudas porque desde hace año y medio, casi 2 años, no actuaba de titular, pero en esa oportunidad respondió de muy buena manera. Y al otro lado del río, ¿qué ofrecía Deportivo Pasto? Bueno, como les dije, en el aspecto defensivo quizás al Deportivo Pasto no hay mucho por corregirle, sí un poco en el lado ofensivo. Hoy Deportivo Pasto de arranque salía con Diego Castillo, una apuesta que en el inicio muchos no la entendimos porque hay futbolistas o habían futbolistas en un nivel mucho mejor que Diego Castillo. Sin embargo, él fue el punta de lanza, él fue el que se echó el equipo al hombro en cuanto a temas de ataque. El hombre carreteaba, aguantaba, transportaba, remataba. Tuvo una que se le fue abierta, pudo haber sido el primero del Pasto, aunque también había un fuera de lugar previo que si de pronto entraba había que revisar. Y Deportivo Pasto respondía de esa manera. Miraba que Medellín adelantaba mucho las líneas y por esa razón el Deportivo Pasto miraba que Diego Castillo con su velocidad, con su explosividad podía ser importante y aprovechaba eso. Tuvo 3 oportunidades, una que también Diego Castillo se la inventa toda él, iniciando el partido, minuto 9, minuto 10,
remata, aunque bueno, más que remate se le fue un tiro desviado que al final se convirtió en un pase, que Castilla por nada no llegó a rematarlo, o bueno, por nada no terminó entrando porque el defensa de Medellín hizo un cierre bastante oportuno. Pero más allá de eso, eso era Deportivo Pasto, un Deportivo Pasto que aguantaba, esperaba, y en los momentos oportunos trataba de vulnerar el arco defendido por el uruguayo Washington. También hay que hablar de una jugada que generó bastante polémica y fue el penalti cometido por Johan Caicedo al minuto 13, minuto 14. Una jugada que sale desde banda derecha, Medellín que hace muy bien el cambio de circulación, si está por una banda termina el balón por otra, hace muy bien eso, y en una de esas quiso meter un centro al corazón del área, el rebote queda ahí un tanto extraño, pero el balón le termina pegando primero en la rodilla y luego en la mano a Johan Caicedo. El central en un inicio decreta penal sin ningún tipo de duda porque la mano, es cierto, es alevosa, es totalmente evidente la mano que hace Johan Caicedo. Sin embargo, al venir el rebote precedido de una parte del cuerpo del mismo jugador, no se puede considerar penal porque es un rebote fortuito, el balón termina buscando la mano, más no la mano buscando el balón, entonces el central toma una correcta decisión al revertir su decisión y no sancionar penalti a favor de Medellín. Ahora hablemos de lo que fue el gol del Medellín. Una jugada en la cual Medellín hace una gran circulación de balón. Hay que decirlo, Medellín es uno de los equipos que mejor juega a nivel ofensivo en esta liga colombiana. Una circulación amplia de balón iniciaba, como les dije, el balón iniciaba por la derecha, terminó por la izquierda, se metió el centro al corazón del área, pivoteo, remate y gol. ¿Qué pasa aquí? El remate del Chino Sandoval. Puede que el arquero Andrés Cabezas lo hubiera controlado, sin embargo, el pie de Jaramillo se atravesó en el camino, hace que el balón agarre un rebote extraño y termina colgando a un Andrés Cabezas que ya estaba completamente vencido. La jugada previa al gol de Medellín es espectacular, es una de las características más fuertes que tiene este Medellín, que no solo se casa con una variante de juego, sino que te interioriza, te abre las bandas, circula, pivoteo, toque, a un solo toque, a una sola intención. Es muy bueno el juego del Deportivo Independiente Medellín. Lastimosamente se ve ensuciado porque hay un desvío. Quién sabe si de pronto el pie de Jaramillo no aparecía, si el balón se iba a un tiro de esquinas, si de pronto Andrés Cabeza la controlaba sin mayor complicación. Nunca lo sabremos porque eso ya es basarse en hipótesis en el que hubiera pasado si. Eso fue ya lo que el partido nos arrojó, una desventaja que, teniendo en cuenta el trabajo defensivo que había hecho Deportivo Pasto, quizá era mucho premio para el Medellín, pero también otros podrían decir, como dije al inicio del video, no, el Medellín estuvo atacando, remataba, hasta que por fin se le dio. Y también vuelvo a algo que dije previamente. A veces tanto remate, dejar rematar tanto a tu rival puede ser contraproducente, porque en una de esas no vas a estar en un bloqueo oportuno y se te puede desviar. Y ven, ahí estuvo. El gol del Chino Sandoval, 1-0 el Medellín, y así se terminaba la primera mitad. Para el segundo tiempo, creo que muchos esperábamos ver a un Medellín similar al Medellín que vimos contra Llaneros, un equipo que a pesar de tener la ventaja, a pesar de tener las maneras y las variantes para seguir atacando, lo iba a seguir haciendo, pero ese no fue el caso. El Medellín para el segundo tiempo, aunque no ingresó con variantes desde el vamos, sí fue un Medellín un tanto más mezquino en cuanto al ataque. El Medellín entendió que el Deportivo Pasto estaba muy compacto atrás, estaba muy ordenado, sus líneas eran bastante cerradas y tratar de vulnerarlo iba a ser más difícil. Por esa razón el Medellín se conformó con esa ventaja, sea 1, 2, 3, 4 hasta 100-0, los 3 puntos siguen siendo igual para el equipo que gana. Entonces Medellín decidió no desgastarse, no atacar tanto al Deportivo Pasto, le cedió la pelota a un Deportivo Pasto que cuando le toca proponer sigue quedando en deuda. Eso fue lo que vimos en el segundo tiempo, un Deportivo Pasto que se esperanzaba mucho en un Diego Castillo que es cierto, lo intentaba, es cierto, hizo una correcta labor, una gran labor en cuanto a aguantar, a carretear, a transportar. A veces la toma de decisiones quizá no era la correcta, pero Diego Castillo hizo un buen trabajo, pero no fue suficiente para que Deportivo Pasto lograra apenas un empate. Una cosa que hay que señalarle a este Deportivo Pasto es que durante 60 minutos siempre le sobró un jugador y ese era el caso de Gustavo Torres. Mientras Castillo hacía todo en el frente de ataque, Gustavo Torres ni siquiera se aparecía. Era uno de los futbolistas más fantasmáticos en este Deportivo Pasto porque brilló por su ausencia. Nunca hizo algún desdoblamiento, nunca hizo algún respaldo. De pronto su labor táctica en defensa por ahí se lo pudo notar, pero en ataque quedó mucho a deber y le sobraba a este futbolista, un futbolista que quizá desde el vamos, desde el inicio del segundo tiempo, pudo haber sido sustituido. Ese no fue el caso. El técnico allá lo aguantó hasta el minuto 60 donde hace su ingreso Deiner Quiñones, un Deiner Quiñones que entró un poco más metidito al partido, aunque tampoco le cambió mucho la cara a este Deportivo Pasto.
Es cierto, Deiner Quiñones tiene talento, tiene gambeta, tiene muchas condiciones para ser un futbolista más desequilibrante de lo que fue el día de hoy, pero quizás los acompañamientos no fueron los correctos. Ya más adelante el Deportivo Pasto intentó ya con el ingreso de Jair Arboleda y con el ingreso de Facundo Bonet, también unas variantes en ataque que ahí sí le cambiaron un poco más la cara al Deportivo Pasto. Fue ahí cuando el Deportivo Pasto encontró quizás sus dos oportunidades más claras, una donde le tienen un pase en profundidad a Bonet, que lo controla bien, pero no define de la mejor manera. El arquero Washington Aguirre termina salvando de muy buena manera en lo que fue quizá la más clara del Deportivo Pasto en este partido. Pero si vamos a revisar, a escarbar entre oportunidades, no hay tanto por escoger. Quizá esa fue la primera y la única jugada realmente clara del partido donde el arquero Aguirre tuvo que ser exigido, porque ya Deportivo Pasto lo intentaba, pero no era tan claro, no era tan profundo. Y el Medellín, con esa ventaja que había conseguido en el primer tiempo, se terminó conformando porque entendió que atacar a este Deportivo Pasto era bastante complicado, simplemente se replegó, retrasó sus líneas un poco y esperó a un Deportivo Pasto que en ataque no ofreció mucho. Ahora, pasemos a hablar del rendimiento de los 11 titulares y de los jugadores que ingresaron en este Deportivo Pasto. Comenzando con el arquero Andrés Cabezas, un Andrés Cabezas que me dejó una grata sorpresa, respondió muy bien en la más peligrosa que le tiraron, aquella jugada de Brian León Muñiz sobre el final de la primera mitad. Esa fue quizá la intervención más clara y la única que realmente tuvo que hacer el arquero Andrés Cabezas. Respondió muy bien a pesar de ser un arquero que, como les dije, desde hace año y medio, casi 2 años, no actuaba de titular. Por los lados de Castaño, digamos que tampoco fue su partido más brillante, pero cumplió en esa labor de retroceder. Quizás no lo atacaron tanto por ese costado. Caicedo, el Cunti Caicedo, también se sigue afianzando junto con Osa y Alarcón en esa línea de tres del fondo del Deportivo Pasto, aunque el día de hoy vio una nueva tarjeta amarilla, con lo cual llega a 5 en este campeonato y se perderá el partido contra Llaneros. Más allá de esa amarilla y de ese condicionante, digamos que el Cunti lo hizo muy bien, lo mismo Osa y Alarcón, como les he venido diciendo. Son futbolistas que han estado muy concentrados, muy metiditos en lo que es este Deportivo Pasto, un Deportivo Pasto que, como les mencioné en la primera mitad, estuvo aguantando y aguantando remates de larga distancia de todos los sectores, y en ese caso Osa y Alarcón respondieron muy bien, bloqueando la mayoría de ellos. Por los lados de Israel Alba, digamos que en cuanto a ese nivel superlativo que le habíamos visto en los partidos, sobre todo contra América y contra Chico, no es el mismo, pero sigue siendo importante. No fue su partido más brillante, deja algunas dudas. También se fue tarjeteado, fue sustituido para el ingreso de Jair Arboleda, aunque fue un cambio un tanto extraño. No fue un partido más brillante. Por los lados de Pipe Jaramillo, cumplió, es un futbolista que en la zona medular le da mucha seguridad al Deportivo Pasto. Por los lados de Johan Caicedo, lastimosamente se fue lesionado cercanos al minuto 20-25. No se pudo ver mucho de este futbolista que mientras estuvo en cancha le dio cosas interesantes al Pasto, pero lastimosamente recae en una lesión que esperemos no sea tan larga y que no sea tan grave. Por los lados de Castilla, a mí personalmente me quedó a deber esperar un poco más de este futbolista que es bastante talentoso con la pelota en los pies. No hubo una circulación de juego, no hubo muchas búsquedas a los dos puntas que tenía Deportivo Pasto, y pues Castilla era el encargado de buscar esos pases en profundidad que pudieran darle algún tipo de ventaja al Deportivo Pasto, y el día de hoy no se sintió tanto. Por los lados de Castillo, quizás fue el mejor futbolista del Deportivo Pasto en este partido, lo intentaba. Es un carro loco, eso es cierto, también es un carro loco porque a veces se va con la cabeza agachada, no mira a sus compañeros, no busca un cambio de orientación, pero en cuanto a sacrificio, a labor, a todo lo que metió en este partido, es uno de los que más se destaca. Y por los lados de Gustavo Torres, no voy a gastar más comentarios, simplemente decir que a Deportivo Pasto el día de hoy le sobraba un Gustavo Torres. Ahora, de los que ingresaron, Gustavo Charrupí cumplió, entró bastante enchufadito. Han habido otros partidos donde Charrupí entra con bastantes ansias, con bastante nerviosismo, pero el día de hoy lo hizo de muy buena manera. También ingresaron Deiner Quiñones que no le terminó de cambiar la cara a este Deportivo Pasto, no de la manera que se esperaba como contra Unión Magdalena, no fue el mismo Deiner Quiñones. Ingresó Bonet a su ingreso no fue tan determinante, parece que Bonet es un futbolista que tiene que ir desde el arranque, quizás entrando desde el banco se pierde un poco, aunque tuvo una oportunidad bastante clara para empatar el partido. Y ya por último, Jair Arboleda, un Jair Arboleda que es como Castillo, pero no es tan carro loco. Me parece que Arboleda es un poco más tranquilo, más tiempista, sabe con quién asociarse, busca, es metelón, es correlón, y para mí el partido de Jair Arboleda cumple y es un futbolista a tener en cuenta en partidos posteriores. Y listo, señores. Eso fue lo que nos dejó este partido del día de hoy. No se olviden de darle like, de suscribirse a este canal para seguir viendo más contenido como ese. Y no siendo más, yo me despido y que sea
Hasta la próxima.